Bienvenido a esta clase en la cual hablaremos sobre los compases y la indicación numérica que anteceden a las figuras de lectoescritura musical. Los compases pueden ser ritmos binarios o ternarios. Esa sería una clasificación, digamos, bastante simple y esencial dentro de la música. Los compases binarios, como su nombre lo indica, son aquellos divisibles por dos, es decir, podríamos encontrar allí los compases de dos tiempos y los compases de cuatro tiempos principalmente. Y luego los compases ternarios podríamos identificar a aquellos compases que son divididos por tres. Y el ejemplo más característico que podríamos citar, aunque hay otros por supuesto, es el de 6 octavos. Pero antes de adentrarnos a todo ese mundo, es muy importante entender qué significan las fracciones o indicaciones numéricas de los compases cuando nos enfrentamos a una partitura sin tener conocimientos previos. Bien, si este es tu caso, entonces haremos un breve repaso sobre las figuras que pertenecen a el mundo de la lectoescritura musical. La primera y la más importante de todas, y vamos a decir que la consideraremos la central, la figura central, y esto que estoy diciendo es de gran importancia y luego entenderemos bien por qué, es la redonda. La redonda es, dentro de nuestro sistema de notación moderno, la figura de mayor duración. Esta figura será luego sucedida por el resto de las figuras que vendrán a representar una relación de un medio a medida que vamos avanzando en las figuras que componen nuestro sistema de notación musical. Cada una de esas figuras dura la mitad de la anterior. Entendido esto, podremos continuar diciendo que la mitad de la redonda va a ser la siguiente figura, que es en este caso la blanca. Luego de la blanca nos encontraremos con la negra. La negra durará la mitad de la blanca y por lo tanto dentro de la redonda va a estar cabiendo cuatro veces, ¿sí? De la misma manera que la blanca se deduce que entrará dos veces dentro de la redonda. Luego de la negra vendrá la corchea, que por supuesto entrará dos veces dentro de la negra, cuatro veces dentro de la blanca y, por lógica, también entrará ocho veces dentro de la redonda. Como vemos hasta aquí es un sistema matemático simple y a medida que vamos avanzando de figura en figura, vamos dándonos cuenta que la relación es siempre la misma. Luego de las corcheas tenemos las semicorcheas, que como su nombre lo indican, dura la mitad de la corchea. Luego de la semicorchea vendrá una que se llama fusa y luego la semifusa. Dicho lo dicho, entonces tenemos ahora la totalidad de las figuras del sistema de notación y de lectoescritura musical modernas. Estas son, en un breve repaso, la redonda, la blanca, la negra, la corchea, la semicorchea, la fusa y luego la semifusa. Dicho lo dicho, entonces continuemos ahora con la explicación de la fracción. La fracción que antecede a todo compás lo que nos indica es de qué manera está formado el compás. Como toda fracción, tiene un número arriba que comúnmente denominamos el numerador y un número abajo que comúnmente llamamos el denominador. En el caso del numerador, el numerador lo que nos va a indicar es la cantidad de tiempos que va a tener un compás. Esta definición es tan simple como su aplicación. Si el número de arriba es un 4, el compás tendrá 4 tiempos. Si el numerador es un 2, el compás tendrá 2 tiempos. Si el numerador es un 6, el compás tendrá 6 tiempos. Y si el numerador es un 3, el compás tendrá 3 tiempos. O sea, más claro imposible. Y más simple también es imposible. Entonces el numerador va a ser igual a la cantidad de tiempos que forma un compás. Lo que no es del todo conocido por el común de la gente es cuál es la función o el rol que desempeña el denominador en esta fracción. Y es por esto que me gustaría prestar mayor atención a este número en particular. El denominador tiene una función y es la de identificar la figura que es igual a un tiempo.
Nosotros previamente decíamos que el numerador indicaba la cantidad de tiempos que hay por compás y el denominador entonces va a tener la función de determinar cuál es la figura que va a ser igual, esto es, equivalente a un tiempo. Entonces, retomemos por favor la parte de la clase en la cual expusimos las figuras de notación musical. Las figuras de notación musical dijimos que comenzaba con la redonda. Y si yo formulara la pregunta, ¿cuántas veces entra la redonda dentro de sí misma? Cualquier figura entra dentro de sí mismo, solamente hay una posibilidad. O sea, la misma respuesta valdría para la corchea, para la fusa, para la semifusa incluso. Uno cabe dentro de sí mismo solamente una vez. Entonces, en el caso de la redonda, ¿cuántas veces entra dentro de sí misma? La respuesta es obvia, una vez. Por lo tanto, a la figura redonda se le va a asignar el número 1. Ahora, lo particular que tenemos que tener en cuenta es que la misma pregunta se realiza a todas las figuras por igual. ¿Cuántas veces entra esta figura dentro de una redonda? Si a la blanca le hacemos la misma pregunta, la blanca nos contestará, obviamente, por ser la mitad de la redonda, el número 2. Por lo tanto, a la figura blanca se le va a asociar el número 2. Si le hacemos la misma pregunta, ¿cuántas veces entra dentro de la redonda a la negra? Sabiendo que esta es la mitad de la blanca, que la blanca es a su vez la mitad de la redonda, la respuesta va a ser el número 4, porque la negra entra 4 veces dentro de la redonda. Si me van siguiendo en este razonamiento, seguramente se vayan dando cuenta que nos topamos frente a una constante, una nueva constante. Cada vez que nos hacemos la misma pregunta, tenemos respuestas diferentes, pero que todas obedecen a una misma lógica, según a qué figura se lo preguntemos. Es fácil darnos cuenta que a la corchea se le va a asignar el número 8 porque entra 8 veces dentro de la redonda. A la semicorchea se le va a dar el número 16 porque va a entrar 16 veces dentro de la redonda. A la fusa se le va a dar el número de 32 y a la semifusa se le va a dar el número de 64. Bien, en el caso de las figuras de menor duración, no va a ser tan necesario saber cuántas veces entra dentro de la redonda. Con saber aproximadamente hasta la corchea, tenemos más que suficiente como para tener una base sólida para entender el sistema de compases. Pero no quería dejar de hacer este razonamiento para que quede súper claro en esta clase. Habiendo entendido que el número que se le asigna a cada figura es la respuesta a la pregunta ¿cuántas veces entra dentro de la redonda? Podremos establecer que la blanca se le asigna el número 2 y a la negra se le va a asignar el número 4 y a la corchea se le va a asignar el número 8. Quedémonos con estos números simplemente para poder entender definitivamente la fracción que antecede toda partitura. Y una vez entendido esto, vamos a poder entender el número que corresponde al denominador de la fracción. Por lo tanto, con todo lo explicado hasta aquí, estamos en condiciones de afirmar que la fracción 3 cuartos es igual a decir que cada compás tiene 3 tiempos, porque el numerador nos dice 3, y que la figura igual a un tiempo va a ser la negra, porque el denominador es el 4 y el 4 es la negra. Es muy importante entender que el número que se le asigna a la figura es la que lo identifica. Por eso decíamos anteriormente en la clase, y esto es muy importante de recalcar, que la figura central de la notación moderna es la redonda, porque es a partir de ella que se derivan todos los números con los cuales la figura equivalente a un tiempo se identifica. Lo mismo vamos a decir de un compás de 2 cuartos y de un compás de 4 cuartos. Veamos aquí entonces en pantalla, 2 cuartos es igual a 2 negras, 3 cuartos es igual a 3 negras y 4 cuartos es igual a 4 negras. Quiere decir que tanto sea con notas o con silencios, se van a estar escribiendo dentro del compás. Esto es algo que veremos más adelante cuando refinemos la parte de los silencios. En la música no solamente se escriben las notas, sino que también se escriben los silencios. Esto es muy importante de destacar. Pasemos entonces ahora a hablar del compás de 6 octavos. El compás de 6 octavos
Como nosotros hemos visto, tenemos un numerador que es el 6, por lo tanto la cantidad de tiempos ya la sabemos automáticamente. Tenemos 6 tiempos por compás. Y el denominador es el 8, por lo tanto ya sabemos qué figura es igual a un tiempo. Bueno, con esto hemos tenido ya una base sólida como para poder entender el origen y el sentido de la fracción que antecede toda partitura. Es muy importante la fracción, ya que sin ella no sabremos en qué compás estamos. Y si no sabemos en qué compás estamos, no sabremos nunca cómo suena ese compás. El desarrollo posterior de cómo suena cada uno de los compases se dará en la playlist que corresponde a la ejercitación rítmica, el aspecto rítmico, que es un aspecto importantísimo y fundamental en la música. De hecho, la música es, en esencia, tiempos, compases y acentos. La música sin tiempos y sin sus acentuaciones propias no es música. Así que esto es de una importancia extraordinaria. Bien, dicho esto entonces, por la clase del día de hoy esto es suficiente. Espero que esta información te haya sido útil y como siempre digo, te deseo muchos éxitos en tu camino de aprendizaje musical.